la única solución para tu vida es Jesús. Aunque muchos le echen la culpa a Dios, quiero que entiendas algo: Dios no es el problema, es la solución. Qué distinto, ¿no?, los tiempos. Hay veces estamos pasando, como ahora, ¿no es cierto?, un problema de pandemia mundial, donde realmente las noticias son terribles y donde todos los días, hoy en Nueva York, hoy solo murieron más de 800 personas, en Francia 700, en Inglaterra 600, en España me parece que también cerca de 600, y números absolutamente terribles. Nos estamos acostumbrando a eso. En todas partes del mundo ya hay más de 30.000 personas muertas. Y la situación parece tan terrible como la tormenta de ayer, ¿no? Pero después de toda tormenta, siempre viene un día bueno. Y yo sé de que Dios va a tocar esta situación y va a venir un día bueno. Un día donde nos vamos a volver a abrazar, donde vamos a poder volver a estar juntos. Un día donde realmente, ¿no es cierto?, todo esto haya pasado y que, a pesar de todos los seres queridos perdidos, podamos todavía seguir estando juntos, podamos seguir abrazándonos, seguir estando bien. En la vida siempre es así. Siempre hay situaciones que realmente hay veces te superan. Hay situaciones que realmente hay veces llega un momento que uno dice basta. Y no solo por situaciones de pandemia, también por situaciones de poder proveer para la comida, para la casa. Y que uno a veces se esfuerza y así todo no logra poder llegar al objetivo, no por falta de esfuerzo. Y cuando las circunstancias se complican, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias, ¿no es cierto?, nos van en contra? ¿Cómo hacemos para salir adelante? ¿Nos vamos? ¿Renunciamos? Está en Lucas 5, del 1 al 11. Es una historia muy conocida. Como título siempre dice en la Biblia, la pesca milagrosa. Pero fíjate todo lo que aconteció alrededor de esta pesca milagrosa. Dice así la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Getsemaní, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las dos barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y verdaderamente es una hermosa historia. Ahora, ¿cuál es el entorno de esa historia? Simón, en aquel tiempo, después Jesús lo llama Pedro. Él era dueño de un barco, proveía para su casa, para su mujer, para sus hijos. Mucha gente dependía de él si él pescaba o no, porque si no pescaba y no podía vender el pescado, no tenían para su sustento. Él, tanto como también lo nombra Juan, a los hijos de Zebedeo, que también lo siguieron a Jesús después, y a otros más que estaban en la barca, eran varios hombres, más o menos por barca trabajaban como mínimo 4 personas. Así que estamos hablando por lo menos 8 personas, entre 8 y 10 personas que vivían de eso y que su sustento también de eso. A eso súmenle, ¿no es cierto?, la gente que esperaba que el barco volviese con pescado. Y ellos habían trabajado toda la noche, estaban agotados, estaban cansados, frustrados porque habían colado agua toda la noche. El término ese, colar agua, frustrados. Y estaban enjuagando las redes, cosa del oficio, ¿no es cierto?, para que se conserven en buen estado, cansados y frustrados, porque no habían sacado nada. Toda la noche trabajando incesantemente para no sacar nada. Habían ido de noche porque la marea crecía en ese horario y es cuando los cardúmenes se acercaban a la orilla. Cuando podían salir a pescar. Habían ido en esa noche porque era luna llena, porque había, ¿no es cierto?, las condiciones ideales, porque el oficio de ellos se lo enseñaba. Y con todo esa sabiencia, no habían sacado nada. En ese estado de frustración y de cansancio, ven venir a Jesús y la multitud que lo golpeaba. Jesús lo ve y lo primero que ve, aunque la palabra no lo dice, fue la necesidad de ellos y el corazón de ellos. Porque Jesús siempre ve tu necesidad. Y también vio lo que si podía hacer por ellos, la vida que les podía dar a ellos. Y se acercó a ellos y le dijo: Pedro, hazme un favor. Echa un poquito para afuera la barca, así me siento ahí arriba y le puedo predicar a la gente. Y pónganse en el lugar de Pedro, toda la noche pescando, colando agua, cansado, frustrado, sin poder traer nada a su mesa. Y este maestro, que él ya lo conocía, porque Jesús ya era popular, a Jesús ya lo estaba siguiendo una multitud, así que él ya era conocido. Pedro ya habría oído de él. Y aunque Pedro hasta ese momento no era una persona religiosa, era una persona más bien de trabajo, que se dedicaba a trabajar, a proveer para su casa, pero no era una persona que vivía en el templo. Pero en su corazón, él buscaba de Dios. Y cuando lo escuchó y Jesús le vino a pedir, Pedro, a pesar de sus frustraciones, de su cansancio, corrió la barca. Ya ahí muestra una actitud de Pedro. Corrió la barca unos metros para adentro para que quede una pequeña distancia con agua, para que la gente no se le venga encima, para que Jesús se pudiera subir arriba y desde ahí pudiera hablar más claramente a todo el mundo. Pedro hizo esto por Jesús. No lo conocía personalmente hasta ese momento. Había oído hablar de él, sabía quién era, pero hizo esto por Jesús. Y mientras terminaba de enjuagar las redes, terminaba de doblarla, lo estaba escuchando. Y Jesús ministraba al pueblo. Cuando Jesús termina de hablar,
Pedro termina de doblar todas las redes cuidadosamente. Termina de secarlas, de limpiarlas. Ya solamente quedaba tirar las redes arriba de la barca y irse a descansar. ¿No es cierto? Con la triste noticia de que no había sacado nada. Jesús lo mira y le dice: Pedro, póngame adentro, echa las redes. ¿Qué hubieran contestado ustedes? Estando cansado, teniendo el oficio, ya no era horario, al mediodía ya los peces se retiraban, ya no había pesca, nadie pescaba al mediodía. Nadie que tuviera oficio iba a esa hora a tirar las redes, se pescaba de noche. Sin embargo, Pedro dijo: mira, maestro, toda la noche estuvimos pescando, pero en tu palabra, porque había estado prestando atención y sabía que en Jesús había algo distinto. Él sabía que era un hombre que tenía una palabra con autoridad. Ya algunos milagros habían acontecido, o no, pero Jesús ya era conocido. Y, sin embargo, a pesar de que todo estaba en contra, de que la situación venía mal, él tuvo la actitud de decir: en tu palabra lo voy a hacer. Y fue obediente. Eso marca carácter. Eso marca, ¿no es cierto?, el decir: no me sujeto a la circunstancia. Eso marca el decir: soy obediente a Dios. Eso marca una actitud de la persona. Y como Pedro dio este paso de fe, dice la palabra de que cuando él echó las redes se rompía. Y llamó a los otros, y vinieron los otros, y cargaron tanto pescado. Una cosa totalmente milagrosa, una cosa que jamás había pasado, una cosa que realmente no era algo sobrenatural, que casi las barcas se hundían. Y fue tan sobrenatural que Pedro cayó de rodillas y le entró un gran temor, como diciendo: ¿quién es este hombre que hizo brotar el pescado prácticamente? Podían darle a toda esa multitud que lo estaba escuchando a Jesús, le podían regalar el pescado, que fue prácticamente lo que hicieron, porque cuando volvieron dejaron todo. Entonces, verdaderamente, viendo esta actitud de Pedro, cuando te encontrás cansado, agotado, por situaciones que te superan, como un coronavirus que a veces, ¿no es cierto?, no es algo que nosotros podamos luchar. ¿Qué es lo que haces? Cuando tal vez no tenés el sueldo desaparece porque no hay trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hacemos en estos momentos? Donde parece que todo está en nuestra contra. Cada uno en estas situaciones de pandemia, los problemas económicos, en las enfermedades, en la escasez, ¿cuál es tu actitud? Porque Dios está interesado en bendecirte. Dios está interesado en prosperarte, en liberarte, ¿no es cierto?, de este problema. Pero ¿cuál es tu actitud hacia Dios? Hay veces de quejarnos, de alejarnos de Dios, de hacerla nuestra, no sé, quizás de querer huir del problema, intentar resolver por nuestra cuenta, dejar a Dios. ¿Qué es lo que haces? Si no sale pescado, ¿qué harías vos? ¿Dejarías el barco? ¿Te dedicarías a otra cosa? Tal vez es una solución, diría alguno, pero si tomas ese camino, nunca más vas a pescar. No pescaste esta noche y no vas a pescar nunca más. Tal vez ese no es el camino, tal vez el camino es aferrarnos y obedecer a Dios. Esta fue la actitud de Pedro. Pedro vio algo distinto en Jesús. Tomó su palabra,
se aferró, y aún cuando recibió la bendición, no se abrazó a la bendición, porque dice, wow, ¿cuánto dinero voy a hacer con tanto pescado? Y pensó egoístamente, sino que dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Se arrepintió y lo siguió a Jesús. Dice que dejó todo. Ese pescado Pedro no lo vendió. Tal vez la multitud lo aprovechó. Dejó todo y lo siguió a Jesús. Pedro estaba cansado y agotado. Y en momentos difíciles es cuando demostramos nuestra actitud. En los momentos difíciles es cuando mostramos realmente quiénes somos, de qué estamos hechos. Todos damos de lo que tenemos. Vos, yo. Y vos me dirás, ¿qué es eso de dar lo que uno tiene? Y mirá, una vuelta una persona me mostró, me dice, mirá aquella chica, y la chica estaba con un tarro de café. Se estaba limpiando. Y le digo, ¿por qué se está limpiando? Porque vino uno y la chocó, que venía corriendo, y le tiró todo el café encima. Entonces, decime, me dijo este pastor amigo, ¿por qué le cayó el café encima? Y le digo, imagino porque vino uno corriendo. No, porque no fue por eso. Y yo me quedé medio sin respuesta y no sabía por qué. Y le digo, entonces no sé por qué. Y me dice, porque el vaso tenía café. Si hubiera tenido té, le hubiera caído té encima. Y si hubiera tenido gaseosa, hubiera sido gaseosa. Cada uno da de lo que tiene. ¿Qué es lo que das vos a tu familia, a tus seres queridos? ¿Das amor? ¿Das resentimiento? ¿Das bronca? ¿Cómo resolvés las situaciones? El gran milagro que hace Dios es justamente ese, es sacarnos a veces lo malo y llenarnos de su amor, de su sabiduría, de su entendimiento, para que tengamos cosas buenas para dar. El día pudo haber sido malo, la situación puede ser adversa, pero si tu actitud es la correcta, vas a superar cualquier situación. Si tu actitud es buscar a Dios, con Dios de tu parte, no hay nada que no puedas superar, porque Dios estará contigo. En momentos de los cuales, donde pareciera que todo está en contra, donde pareciera que todo está mal, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios y de mostrar cómo Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta en nuestra vida. Pedro fue fiel a Dios y Dios se manifestó milagrosamente en su vida. Lo mismo puede hacer con vos. Pedro demostró fidelidad a Jesús. Fue aún más fiel y dejó todo y lo siguió a Él y encontró un nuevo propósito para su vida. Demostremos nuestra fidelidad y confiemos en Dios. Aunque la economía haya caído, aunque tengamos la pandemia, viene un día glorioso. Viene un día de sol a tu vida. Viene una pesca milagrosa. Solo hace falta que vos digas, en tu palabra me moveré.